Jóvenes, bienvenidos a la segunda semana de trabajo, que es del 15 al 19 de febrero, con fecha de entrega sugerida viernes 19 de febrero. Vamos a comenzar con la historia del siglo XX, número 2. Y vamos a hablar sobre el siguiente tema: la realidad cultural, social y económica de Estados Unidos y la Unión Soviética. Recuerden que la semana pasada vimos cómo estas dos potencias mundiales se establecieron cada una en su bando del socialismo y la otra en el capitalismo. Bueno, pues una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consolidó como la potencia político, económica y militar más grande y más rica del mundo. Esto se había reflejado en el estilo de vida de la sociedad norteamericana, pues la gente que vive en Estados Unidos, teniendo el país como principal fuente de incentivos económicos, las intervenciones políticos y militares. La industria automotriz creció 4 veces en 10 años. El sector de construcción de viviendas creció ya que los ciudadanos tenían acceso a créditos, y las grandes empresas del país abrieron fábricas en otros países donde la mano de obra era más barata. A los ojos de los aliados del bloque capitalista, era atractiva ya que permitía el movimiento de capital en sus países y la oportunidad de aliarse económicamente con Estados Unidos, quien era el que regulaba el mercado, es decir, todos los que nuestro mapita que les presenté la semana pasada. Todos estos que estaban de azul podían hacer negocio con Estados Unidos sin ningún problema, y los que estaban de rojo pues lo hacían con la URSS, en este caso pues hoy en día conocemos como Rusia. Entonces, en ese momento, para los países del bloque capitalista, pues lo mejor que tenían era poder hacer negocios con Estados Unidos, abrirle sus países para que ahí pusieran sus fábricas y ofrecerle mano de obra, pues para que salpicara algo de dinero a esos países. Pero pues obviamente sabíamos que todo el dinero al final lo concentraba, toda la riqueza, Estados Unidos. Por su parte, la Unión Soviética instauró el sistema comunista en sus territorios aliados, pero también lo implantó en países como China, Cuba, Venezuela, bajo la premisa de reestructurar la economía y la política para mejorar las condiciones sociales de la población, lo que le permitió consolidarse como la segunda potencia solo detrás de Estados Unidos. Esta idea socialista originó en el mundo movimientos revolucionarios como en Cuba y en Nicaragua, en el caso de aquí de América. Para que los ideales socialistas se dispersaran por el mundo, la realidad era que la Unión Soviética sufría de una economía colectiva y burocratizada, que es decir, el dinero, como ya sabemos, lo concentraba el gobierno, ¿sí? Pero para acceder a él tenía muchos trámites burocráticos. O sea, muy fácil te lo quitaban, pero muy fácil te lo regresaban. Pero muy difícil te lo regresaban, perdón. Los artículos de consumo eran escasos y de mala calidad. Al solamente ser el gobierno la única autoridad para regular la producción, y con todos los temas de corrupción que tenían, pues no les importaba que los productos fueran de mala calidad, con tal de que le llegaran pues a toda la gente, porque pues el gobierno concentraba todo el dinero y ellos tenían el compromiso de proporcionarle a la gente directamente estos productos. Entonces, al ser demasiada gente, pues los productos no alcanzaban y empezaban a perder pues su calidad. La élite del gobierno gozaba de privilegios que el socialismo no permitía. Lo mismo que ha pasado a través de los años. La clase política se vuelve rica, pues estando en el poder. Y la mayor cantidad de recursos económicos era destinada al desarrollo de armas. Y este es el punto clave. Como la Unión Soviética estaba en tensión contra Estados Unidos, bueno, pues ellos preferían que todo el recurso, todo el capital que se generaba en todas sus bases de Unión Soviética, en lugar de brindar servicios de calidad de alimentación, de educación, de salud, como era su idea principal, lo que hacían era destinar esos recursos al desarrollo de armamento.
Fue hasta 1985 cuando se inició el movimiento llamado la Perestroika, donde el líder soviético Mikhail Gorbachev, es ruso, perdonen, abre las fronteras para comerciar productos con otros países. Es decir, abrió el mercado de Europa, que la mayoría de Europa estaban con Estados Unidos en el bloque capitalista. Una vez que abrió estos canales de comercio con los países capitalistas, los productos socialistas se vieron superados en calidad por los productos capitalistas. Es decir, la ropa, los carros, los alimentos, todo lo que el bloque capitalista manejaba, pues tenía más calidad porque al tener un libre mercado podían competir los productos. Es decir, había dos marcas de coches, pero tú podías elegir la que más te convenía económicamente o la que te ofreciera un mayor beneficio. Sí, los rusos no tenían eso. Obviamente, cuando todo este tipo de productos entró a la Unión Soviética, pues los productos de la Unión Soviética dejaron de venderse, dejaron de comercializarse, haciendo que cayeran en una crisis económica. Esto provocó que el Estado socialista dejara de proveer empleo, salario, educación y atención médica a sus ciudadanos, pues como sus productos ya no se vendían, no había dinero para seguir subsidiando todos estos apoyos que entre comillas pues no eran tan buenos, ¿no? Y tampoco tenían el recurso para comprar los productos capitalistas, y esto sumergió al país en una crisis económica. ¿Qué es lo que pasó? Pues que la gente ya ni recibía de su gobierno socialista los productos ni los servicios, pero tampoco tenían el recurso suficiente para poder adquirirlo al mercado capitalista. ¿Sí? Entonces el socialismo entró en una crisis en los 15 países donde estaba presente, provocando movimientos sociales en donde los líderes socialistas fueron derrotados en elecciones democráticas en la mayoría de ellos. Y por ejemplo, en 1989 en Alemania se encontraba dividida desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, llevaba como 30 años dividida, en dos bloques. Uno se había aliado al bloque capitalista y otro se había aliado al bloque comunista. Lograron que Alemania se reunificara, y este acto se selló cuando derrumbaron el muro de Berlín. La ciudad alemana estaba dividida exactamente a la mitad por un muro. Entonces, cuando lo tiraron, Alemania se volvió ya la Alemania unificada que conocemos hoy en día. Es hasta 1991 cuando la URSS se desintegra, dando fin a la Guerra Fría. Con el triunfo del capitalismo, comenzó una nueva era económica liberal que se ha caracterizado por lo siguiente: la reducción del gasto público a través de la venta de empresas paraestatales. ¿Quieren un ejemplo? Antes había empresas que trabajaban directamente o eran propiedad del gobierno, y lo que hizo el gobierno fue vendérselas a capitales privados. A mucha gente pues esto no lo considera como una jugada favorable, ya que ahora el precio ya no lo regulaba el gobierno, sino que lo regula el libre mercado. Es decir, si la gasolina valía 10 pesos porque la tenía el gobierno, y aunque la gasolina subiera a 20 pesos, el gobierno tenía que subsidiar esos 10 pesos de más. Ahora no. Ahora el capitalismo se regulaba o regulaba el consumo de este producto, y si la gasolina subía, pues el consumidor era el que tenía o el que tiene actualmente que solventar ese incremento. El impulso del capital privado, que es esto que les estoy hablando. El capitalismo aumentó la brecha entre pobres y ricos, tanto países como personas, es decir, los ricos se hicieron más ricos y los pobres pues se hicieron más pobres. Sí generó empleo, pero a cambio de salarios mal pagados. Recuerden que el capitalismo abría empresas en otros países donde la mano de obra era más barata. Otro ejemplo, por ejemplo,
todas las armadoras de automóviles como Volkswagen, Audi y todas estas empresas, sobre todo Volkswagen que llegó a México aquí en los años, si no me recuerdo, 70 u 80, pues ¿por qué no se la quedó en Alemania? Bueno, porque pagarle a obreros mexicanos era más barato. Eh, Generó empleo a cambio de salarios mal pagados y provocó la emigración de personas a las naciones más ricas con el fin de obtener una vida mejor. Y el ejemplo más claro de esto pues está nuestras familias que viajaron de México para trabajar en Estados Unidos. Bueno, ¿qué vamos a hacer para la actividad número 2? Van a realizar una línea de tiempo donde represente los momentos más importantes de la Guerra Fría, anotando sus características más importantes. Para esta actividad no solamente vas a retomar el tema de la semana 2, sino que también puedes identificar algunos datos de lo que vimos en el tema de la semana 1. El chiste es que puedas tú armar tu línea del tiempo con los eventos más importantes que hubo en la Guerra Fría. Bien, para lenguaje y comunicación, en esta semana de trabajo número 2, vamos a hablar sobre conozco mis pautas para expresar mis opiniones con fundamentos. ¿Sí? Primero, vamos a hablar de la estructura de los textos argumentativos. Estos textos son una opinión acerca de un tema medianamente que usa razonamientos lógicos o argumentos. Su propósito es convencer o persuadir al receptor que su opinión es correcta. Y me refiero quiero hacer énfasis a términos argumentativos, ¿no? Porque tenemos muy arraigado de lo que yo digo es la verdad porque yo lo digo que es la verdad y porque si yo digo que verde es naranja, ya el verde es naranja. Y no, en el mundo real las cosas no son así. En el mundo real las discusiones se tienen que argumentar, las ideas se tienen que argumentar y dar pruebas y sustentos a lo que uno está diciendo. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, nadie tiene la razón si no tiene los argumentos suficientes para convencer a la otra persona de que lo que dice es correcto. ¿Sí? El texto argumentativo se emplea en diversos ámbitos donde se busca exponer ideas con lógica, claridad para demostrar una conclusión. Es muy utilizado en la ciencia, filosofía y la política, entre otras disciplinas. Van a iniciar campañas políticas, a lo mejor ustedes algunos ya tienen hermanos que van a votar. Cuando los visite un candidato y les diga, oye, es que mi idea es mucho mejor, dame tus argumentos, ¿sí? ¿Por qué tu idea es mejor que la del otro candidato? Y ahí verán que ellos se tendrán que ver obligados a realmente exponer sus ideas y ustedes entenderán bien por dónde va ese camino. Algunos textos argumentativos pueden ser orales o escritos por sus características. Aquí les pongo algunos, por ejemplo, el ensayo, la reseña crítica, el artículo de opinión, una editorial, una columna, que son términos más periodísticos, un cartón político, que es un dibujo como el que vienen en los periódicos, una asamblea, como una asamblea de padres de familia, una asamblea de ejidatarios, de comerciantes, de lo que sea, un debate, un discurso, una publicidad o una propaganda. Todos estos son discursos argumentativos que se pueden reflejar en textos o de manera oral. ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? Pues es muy sencilla. Se consta de 3 partes, que son la introducción, el desarrollo cuerpo de la argumentación y la conclusión. La exposición de la tesis es el eje rector de la argumentación y organiza la estructura del texto. Por ejemplo, en la introducción se presenta la tesis o la idea principal que sustentará. Normalmente se formula como una oración afirmativa. Nunca se hace como pregunta o en tono de duda y puede presentarse al inicio o al final del párrafo. El desarrollo presenta distintos tipos de argumentos con los que se probará la tesis. Se emplean estrategias discursivas con el fin de ampliar la información proporcionada y que el lector pueda seguir la argumentación adecuada.
La cantidad de argumentos que se elaboren dependerá de la naturaleza de la tesis. Es decir, si el tema es relativamente sencillo, no es necesario pues extenderse mucho. A veces justificar algo de más pues le quita cierta validez. Tenemos que tener los argumentos claros y los necesarios. Conclusión: debe coincidir con la tesis, pues es la parte donde se resume el razonamiento lógico que orientó la presentación de argumentos. Para sustentarla, es la parte final del texto y representa el cierre de todo el ejercicio argumentativo. A continuación, te voy a dejar un texto donde tú puedas ir identificando las partes. El tema se llama refugiados climáticos, perdón. Aquí en la introducción habla de, durante el discurso ante la Asamblea General de la ONU, Pedro Sánchez habló de feminismo, de las causas olvidadas y de la importancia de la cooperación internacional. Habló de logros y retos y también trajo a colación un tema poco frecuente, en una época en la que tanto las migraciones como el cambio climático están en boca de todos, expertos, y no apenas se menciona el concepto de refugiados climáticos. En este párrafo, el autor nos habla sobre el discurso de Pedro Sánchez, poniéndonos un poco en contexto. En el siguiente párrafo ya nos va a presentar la tesis. La importancia de que el presidente del gobierno hable de ello ante las Naciones Unidas reside en que, y aquí está la tesis subrayada, los refugiados climáticos en términos legales no existen. Uno puede acogerse, bueno, y aquí ya desarrolló un poquito más, y estos dos párrafos, es decir, son la introducción. En el siguiente párrafo ya encontramos el inicio del desarrollo o cuerpo de la argumentación, donde en tono amarillo encontramos una comparación y en tono verde encontramos un ejemplo de lo que él nos está hablando. Continuamos y en tono morado vamos a encontrar algunas enumeraciones o algunos datos, y en tono azul vamos a encontrar una cita de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tiene datos concretos de gobiernos. En este caso, pues nos habla de la Unión Europea. Todos estos, la cita de autoridad, las enumeraciones, el ejemplo y la comparación, son los argumentos que tienen para sustentar su tesis, que es la que está aquí en verde. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos estos 4 argumentos sustentando la tesis, terminamos con la conclusión. ¿Sí? La conclusión es un pequeño párrafo y en rojo tenemos el resumen de su razonamiento general, donde dice: la consideración de refugiado está intrínsecamente ligada a la seguridad de la persona. ¿Qué es un refugiado? Para que lo entiendan. Si dos hermanos se pelean y a uno lo corren de su casa, sus papás lo agarran y lo corren de la casa, y el hermano se va a la casa del tío, quiere decir que el hermano regañado se fue a refugiar a la casa del tío. Es decir, hubo un movimiento migratorio, para ponerlos en contexto, sobre dónde estaba el individuo y a dónde se movió. Obviamente, este concepto de refugiado en este tema lo están ligando con el cambio climático, es decir, personas donde el calor ya es muy intenso o el frío es muy intenso, se están moviendo a otros lugares con mejores condiciones climatológicas para que puedan vivir. Es un poco el tema de lo que habla este texto. Y en verde encontramos pues la referencia a la tesis. Es decir, con esto cerramos la conclusión. Les voy a pedir que vayan leyendo, que lean este texto. Aquí se los dejo, no necesitan entrar a ninguna otra liga para este caso. Entonces ahí se los dejo. Y así llegamos a la actividad número 2. En el siguiente artículo de opinión, identifica la estructura del texto argumentativo, tal como en el ejemplo que acabamos de ver,
y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la tesis del autor? ¿Cuáles fueron los argumentos para presentar la tesis? Y si coinciden con la conclusión del autor. Son 3 preguntas sencillas que van a responder después de leer este texto que viene aquí abajo, ¿sí? Aquí se los dejo, es un texto, pues sí, bastante amplio, pero aquí ustedes van a identificar las 3 preguntas que les dejé aquí arriba, ¿no? Que son: ¿cuál es la tesis? ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizó? Y al final, si coinciden ustedes con la conclusión. Les repito, si estamos hablando de argumentar, para esta tercera pregunta, no quiero que me contesten así de: ¿coincides con la conclusión del autor? Sí, no. No, ya no les voy a aceptar ese tipo de respuestas. Lo que quiero es que me digan: sí, coinciden con el autor, basando de la percepción y el conocimiento que ustedes tengan y la idea que ustedes tengan sobre el cambio climático. A lo mejor para ustedes el cambio climático no existe. Bueno, pues partiremos de ahí para dar su respuesta. Bueno, jóvenes, pues esta es la actividad de lenguaje y comunicación. Por último, para estrategia de proyectos emprendedores, en esta semana número 2, ya vamos a trabajar en equipos. Bueno, les platico, vamos a hablar de los formatos legales para establecer una sociedad mercantil. Ya vimos las sociedades mercantiles aquí atrás. En la semana pasada les dejé unos asteriscos en las que yo les voy a sugerir. Pero bueno, entramos al tema. Los primeros pasos, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades deben constituirse ante notario. Obviamente, pues en este caso, el notario voy a ser yo, ¿sí? Solamente es para que conozcan un poquito cómo es que funciona, pues, el mundo. El notario no podrá autorizar la escritura cuando los estatutos establecidos en los documentos de la sociedad o sus modificaciones sean contrarios a los establecidos por las leyes mercantiles. No nos vamos a meter mucho en esto. Lo que vamos a hacer es estructurar los requisitos, nuestra acta constitutiva, de acuerdo a los requisitos que debieran llevar. Esto ustedes lo van a redactar y lo van a llenar con los requisitos que aquí les marco. Por ejemplo, ¿qué tiene que llevar la carta constitutiva? Tiene que llevar nombres, nacionalidad, domicilio de las personas, objeto de la sociedad. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, pues formar un grupo de personas o de alumnos para iniciar un proyecto emprendedor de este rubro, ¿no? Ya lo que ustedes se vayan a dedicar y lo que quieran hacer. Su razón social o denominación, es decir, cómo se van a llamar, cómo se llama su agrupación. Su duración, misma que podrá ser indefinida, en este caso pues la van a marcar como duración indefinida. Y el importe del capital social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a hacer una simulación de cuánto dinero va a aportar cada uno de los integrantes del equipo a la sociedad. Para con ese dinero, bueno, vamos a partir para comprar materias primas, equipamiento, infraestructura, todo eso. Entonces, todo esto es simulado, jóvenes. También lleva la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido en estos casos y el criterio seguido de valoración. Por ejemplo, aquí también si alguien va a prestar un local, bueno, cuánto más o menos es de renta de ese local, y se pone local y el valor por mes. Pero entendemos que esto pues lo está aportando como capital y a lo mejor se le resta del importe del capital social. Si decimos que cada quien, en ejemplo, vamos a poner 10,000 pesos, pero el que va a prestar el local dice: pues sí, pero mi local cuesta 3,000 pesos al mes. Bueno, él se le ponen acá arriba 7,000 y aquí abajo ya se le ponen los 3,000 que cuesta su local. Lo mismo si alguien va a prestar un tanque de gas o mesas o mobiliario, lo que sea. Todo eso tiene un valor y es donde se debe de
explicar. El domicilio de la sociedad, pues en este caso tendrán que poner el domicilio de la escuela, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, es decir, hay una cabeza administrativa, pero que tiene que ir regulada por a lo mejor alguien que lleve bien la contabilidad y las cuentas, ¿sí? Y aquí es donde ustedes van a nombrar a quién va a ser el administrador del recurso. La manera de hacer distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, es decir, si son 5 en el equipo, pues, suponiendo que vamos a juntar 50,000 pesos. Cada año las ganancias se tienen que, o cada mes, o cada el tiempo que ustedes determinen, las ganancias se tienen que dividir. Por ejemplo, si ya empezamos a trabajar, ¿no? Nos acabamos nuestros 50,000 pesos de inversión, ya empezamos a trabajar, el primer mes ganamos 2,000 pesos. Bueno, esos 2,000 pesos son nuestro 100%. ¿Qué vamos a establecer? Bueno, que el 50% se queda para reinversión y compra de materias primas y todo lo que se necesite, y el otro 50% sí es para la ganancia de los socios, es decir, si somos 5, pues nos toca de al 10%, que quiere decir que nos estaríamos llevando 200 pesitos de ganancia, más o menos. Entonces van a establecer cuál va a ser la distribución de las utilidades y pérdidas de los miembros. Y obviamente pues las pérdidas también se reparten, ¿sí? Si son números rojos, también se reparten entre los números de los socios, y las ganancias también se reparten entre los números de los socios. Entonces van a establecer cuánto se van a dar o cuánto van a ganar de las ganancias y cuánto van a absorber de las pérdidas. Recuerden que no es necesario, por ejemplo, si iniciamos con los 50,000 y dicen, ¿saben qué? 25,000 es lo que nos gastamos para echar a andar el negocio, y 25,000 se quedan ahí como capital de la empresa, pero el primer mes tuvimos pérdida. Bueno, pues de esas pérdidas se absorben del capital que tenemos guardado, y lo mismo se reparte en partes iguales. Es decir, si nos quedan 5,000 pesos a cada quien, pues de manera proporcional, de ahí se toma ese recurso. El importe del fondo de reserva es exactamente esto que les estoy hablando. O sea, si vamos a poner 10,000 pesos cada quien, ¿cuánto nos vamos a quedar nosotros de fondo de reserva para no quedarnos sin dinero? Vamos a guardar 25,000, vamos a guardar 10,000, vamos a guardar 5,000. ¿Cuánto? Y es aquí donde se establece. Y los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. En este caso sería que todos ustedes se dieran de baja, pues bueno, ya entonces tendríamos que disolver la sociedad. Y la base para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. ¿Qué quiere decir? Pues que estas sociedades en algún momento pueden terminar, ¿sí? Como lo vemos en el punto anterior. ¿Qué pasa cuando una sociedad se termina? Todo lo que hay, todo el capital que se generó, se va a repartir en partes iguales. Y entonces, en este punto ustedes van a establecer eso. ¿Quién es el que se va a encargar de hacer la liquidación de la empresa? Y establecer cuál va a ser el porcentaje que se van a dividir a la hora de liquidar la empresa. Por ejemplo, a lo mejor ustedes pueden establecer, ¿sabes qué? Es que el director, el socio mayoritario o el socio principal se va a llevar el 40% y los demás nos vamos a dividir el 60%. O el administrador se va a llevar el 20% y el director el 20%, y los demás nos vamos a llevar lo que quede. El 60% nos lo vamos a dividir. Eso es lo que ustedes van a establecer. Y ya por último, bueno, esa es la parte principal de nuestra carta constitutiva. Y
Vamos a las particularidades. Después de estos puntos básicos que les acabo de explicar, cada tipo de sociedad tiene requisitos diferentes. Y bueno, aquí ustedes ya van a hablar por equipos y van a llegar a un acuerdo sobre qué sociedad es la que ustedes van a decidir generar. Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad en acciones simplificadas, sociedad de nombre colectivo, sociedad por comandita simple, sociedad por cooperativa. Van a elegir una de estas y van a agregar los puntos que aquí establece cada una a todos estos puntos que ya les había yo explicado, que son los requisitos básicos de una carta constitutiva. Yo en la semana pasada les había marcado dos ejemplos que son los que ustedes pueden elegir como sociedad, que era la sociedad cooperativa y la sociedad en nombre colectivo. Se las dejo para que ustedes le echen una leída, le den un análisis de acuerdo al proyecto que tienen establecido y pues elijan qué tipo de sociedad van a conformar y realicen su carta constitutiva. Y esa es la actividad la actividad de esta semana, que es que elaboren en equipo pues la carta constitutiva de la sociedad mercantil que ustedes elijan, de acuerdo a los requisitos que se establecieron en lo general y en lo particular. Se sugiere, como ya les había dicho, que usen la de nombre colectivo o sociedad cooperativa, pero les repito, se las dejo totalmente abierto a que ustedes lo analicen y de acuerdo al proyecto que llevan. Y bueno, pues ya solamente les recuerdo que esta ya es en equipo y que por favor traten de hacer las actividades en tiempo para que no se vayan atrasando.